Bueno, vamos a terminar esta clase de dolor hablando un poquito sobre la valoración clínica del dolor en el anciano. ¿Por qué es importante enfocar este tema, particularmente en este grupo etario de pacientes? Bueno, por esta estadística con la que se cuenta, la frecuencia de síndromes dolorosos persistentes saben que aumenta con la edad y se estima su prevalencia entre el 73 y 80% de los ancianos sufrirían síndromes dolorosos persistentes, y otras investigaciones colocan esa frecuencia de síndromes dolorosos en pacientes mayores de 65 años entre el 70 y el 83%, es decir, que dan un poquito más de margen. Bueno, la valoración del dolor, tanto en ancianos, en adultos jóvenes, en adolescentes, en niños, tiene que incluir una historia clínica pormenorizada, más aún si se trata de un dolor crónico. Siempre ante un paciente que consulte por un dolor de más de 6 meses de evolución, no se recomienda hacer interrogatorios dirigidos ni examen físico dirigido como hicimos la recomendación general, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta odontológica por un dolor crónico de más de 6 meses de evolución, lo que se recomienda es aplicar el método exhaustivo de diagnóstico, es decir, desarrollar una historia clínica completa, pormenorizada, en la cual se investiguen, ¿sí? Antecedentes patológicos personales, muy importante, determinar las patologías pasadas y presentes del paciente, sobre todo las actuales, qué problemas médicos padece al momento de la consulta, desglosar los medicamentos que consume, hacer una anamnesis detallada de los síntomas y hacer una evaluación, si se trata de un paciente mayor de 65 años, hacer una valoración geriátrica integral, probablemente ayudados de un geriatra. ¿Qué tenemos que valorar? Cuando se trata de dolor crónico, tenemos que valorar un paciente mayor de 65 años su estado cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente no esté cognitivamente íntegro u óptimo, tenga un cierto deterioro un deterioro en su estado cognitivo, de raciocinio, entonces necesitarán de un tercero, de un familiar, o de un acompañante para poder obtener la información que necesita esa historia clínica pormenorizada. Necesitan determinar su nivel de funcionamiento, ¿sí? Es decir, en qué estado se encuentra el corazón, el hígado, los riñones, ¿sí? Su función digestiva, sus huesos, sus articulaciones, y van a necesitar apoyo social, necesitan para el tratamiento, para evaluar la eficacia del tratamiento que ustedes pues indiquen, necesitará ese paciente contar con apoyo familiar, sobre todo para la vigilancia y la adecuada administración de las drogas que se indiquen, ¿sí? Las diferentes medidas que también se indiquen para el manejo del dolor, ya sean estas psicológicas, físicas o fisioterapéuticas, ¿no? Bueno, ¿cómo realizar la anamnesis? Bueno, siempre que el síntoma es dolor, independientemente de su evolución, siempre tenemos que desglosar todas estas características durante el interrogatorio, ¿sí? Si el motivo de consulta es dolor, bueno, para desglosar la enfermedad actual y sus antecedentes, yo tengo que recabar todas estas variables relacionadas con el síntoma de dolor. El tiempo de evolución es fundamental, ¿sí? Si lleva más de 6 meses o menos de 6 meses con este síntoma, las características, si es pulsátil, si es celebrante, si es quemante, si es opresivo, si es constrictivo, la duración, si es un dolor constante, continuo, o si es intermitente, si es recurrente, su respuesta o su comportamiento ante estímulos. Eso es importante en odontología, evaluar la respuesta a estímulos térmicos, el calor, el frío, el dulce, ¿sí? La respuesta a los analgésicos. También evaluar los trastornos generales que asocie el proceso doloroso, si asocia fiebre, si asocia náuseas, vómitos, limitación del movimiento, si asocia acúfenos, o si asocia fotofobia, etcétera, ¿no?
cuáles serían sus factores desencadenantes, ¿sí? Si es que los hay o si es un dolor continuo, bueno, es continuo, ¿no? No está relacionado a estímulos. Eso es importante determinar. Bueno, y los factores que lo alivian, ¿no? Si responde a los analgésicos, si mejora con el reposo o si mejora con la actividad. Eso es necesario desglosar en cuanto al síntoma de dolor, y fundamental la localización, localizar ese dolor, si determinar si el paciente lo puede localizar, si es definido, si es mal definido, si se irradia, si no se irradia, o si es referido, si es superficial, si es más profundo, ¿sí? Muy importante todos esos detalles, donde los van a obtener a través de la anamnesis, ¿sí? Una anamnesis pormenorizada. Bueno, también es importante hacer un historial del tratamiento farmacológico que ha llevado el paciente, más aún si es un dolor crónico, significa que probablemente estuvo expuesto ya a otros tratamientos médicos o a ciertas drogas. Entonces es importante desglosar toda la historia de medicamentos desde que empezó el problema de dolor, los fármacos usados, las dosis, las vías de administración, si la administración es fija o es a demanda, es decir, si continúa con el tratamiento medicamentoso farmacológico o lo usa solo cuando le vienen las crisis dolorosas, los intervalos entre dosis. Y importante, de la lista de medicamentos recabada, investigar sus efectos colaterales, ¿sí? Y bueno, si es que en caso de que el paciente haya suspendido la medicación previa, desglosar los detalles, ¿no? Bueno, el examen físico tiene que ser igual, ¿no? Un examen físico exhaustivo, pormenorizado, si se trata sobre todo de síndromes dolorosos persistentes. Esta es la escalera analgésica que recomienda la OMS aplicar según la intensidad del dolor, ¿sí? Según la OMS, si a través de la clínica, a través de escalas de medición del dolor, se logra determinar o precisar que el paciente tiene un dolor leve, este tiene que ser tratado con analgésicos de tipo no opioides, ¿sí? Dentro de ese grupo están los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, y puede asociar como no coadyuvantes, terapia coadyuvante, por ejemplo, fisioterapia o terapia con calor, con frío, ¿sí? O ansiolíticos, por ejemplo. Recuerden que los dolores agudos asocian muchas veces ansiedad, sobre todo en las mujeres, entonces puedes asociar un AINES con una cierta dosis, una dosis baja de ansiolíticos. Cuando el dolor es de intensidad moderada, es decir, que tiene más de 3 hasta 7 en la escala de EVA, escala visual análoga, la OMS ya recomienda que en esos casos, en un dolor moderado, se apliquen o se receten opioides débiles como el tramadol. También se puede asociar a terapia no opioide, es decir, AINES, como por ejemplo ibuprofeno, y considerar pues terapia coadyuvante. Y en dolor severo, es decir, un dolor que tiene más de 7 en la escala de EVA, en este caso, según la OMS, el clínico está habilitado para indicar opioides fuertes, ¿sí? Como por ejemplo la morfina, ¿sí? En dolor severo se puede indicar, el médico puede prescribir una molécula como la morfina, a pesar, bueno, de sus efectos adversos colaterales. Igual hay que siempre considerar los efectos colaterales de las drogas, es decir, hacer un análisis riesgo-beneficio, ¿sí? Se puede asociar con drogas no opioides del tipo de los AINES y terapia coadyuvante, es decir, por ejemplo, terapia psicológica, administración de ansiolíticos, ¿sí? De drogas para dormir o sedantes. Bueno, y en cuanto a la valoración del dolor, ¿cómo podemos evaluar su intensidad? Mediante escalas de medición que se clasifican en dos grupos según utilicen o no varios aspectos. Entonces, según eso, pueden ser unidimensionales o multidimensionales, ¿sí? Entonces, las escalas de medición del dolor tienen como objetivo evaluar, reevaluar y permitir comparaciones en el dolor.
y su aplicación fundamental es poder valorar la respuesta al tratamiento farmacológico más que la consideración diagnóstica del dolor. Es decir, me va a servir ¿para qué? Para poder, en función de la intensidad determinada, poder aplicar el mejor o seleccionar el mejor esquema terapéutico siguiendo la escalera analgésica de la OMS. Si yo sé que por una escala de medición el paciente está acá en un dolor moderado, entonces voy a basarme en este esquema de drogas para poder tratar su problema, ¿sí? Entonces, dijimos que las escalas de medición del dolor se pueden clasificar en dos grupos inicialmente, las subjetivas y las objetivas. Las subjetivas, que a su vez, pues según cuántos aspectos valoren, son unidimensionales y multidimensionales. Las unidimensionales son unidimensionales porque valoran solo la intensidad del dolor, ¿sí? Mientras que las multidimensionales valoran la intensidad y valoran otros aspectos también del proceso doloroso. Entonces, las más usadas realmente por la simplicidad son las unidimensionales, y dentro de ese grupo la técnica más utilizada es la escala visual análoga, ¿sí? Las multidimensionales se emplean más para estudios de investigación en tema de dolor, ¿sí? Bueno, estas son las unidimensionales. Tienes la escala numérica que va de 0 a 10, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor. Entonces es simplemente preguntarle al paciente qué número le adjudica a su dolor de 0 a 10, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Pero es una escala subjetiva, ¿no? Porque todo queda a la percepción del paciente. Ya saben que la percepción del dolor en cada persona es distinta. ¿Según qué? Según factores psicológicos, según factores socioculturales, según factores relacionados con el género, con la biología. Así que son muchos aspectos que influyen, ¿sí? Con la personalidad también. Son muchos factores que influyen en la forma de percibir el proceso de dolor. Así que estas escalas son subjetivas. Después están también las escalas descriptivas simples o escalas de valoración verbal, donde aquí no se le da la opción al paciente que te exprese la intensidad del dolor en un número, sino que directamente se le pide al paciente, se le solicita que describa la intensidad de su dolor. Es decir, haga inferencia a si tiene un dolor, presenta un dolor leve, un dolor moderado, un dolor severo, intenso, o si es insoportable. Es decir, que vos les das estas opciones cualitativas y él tiene que indicarte cualquiera de ellas, ¿sí? O sea que no utiliza escalas numéricas. La escala visual análoga es similar a la escala numérica, pero la diferencia está en que es un poco más pues gráfica, por eso es visual análoga, porque se le muestra al paciente un gráfico como este, ¿sí? Una tira de papel que solo el lado que se le muestra al paciente solo tiene el mínimo, el número mínimo que es el 0 y el número máximo que es el 10. Entonces se le indica que 0 es ausencia completa de dolor y 10 es el máximo dolor soportable, ¿no? Entonces a él se le indica que señale, a lo mucho se le dejan las caritas, como ven aquí, que sirve sobre todo para población pediátrica. Se le indica que señale en qué nivel está su dolor, ¿sí? Pero es como una forma de selección un tanto a ciegas, ¿sí? Porque estos números 1, 2, 3 hasta el 9 no se le muestra, simplemente te sirve para interpretación, o sirve para la interpretación del profesional. Simplemente se señala el mínimo nivel, el máximo nivel, y se le indica en que señale con una virome, con un esfero, que señale en qué nivel de esa regla estaría su sensación dolorosa, ¿sí? Y bueno, después tienes las escalas multidimensionales, que como les dije sirven más para estudios de investigación, porque son mucho más complejas, evalúan varias dimensiones, por eso son multidimensionales. La más utilizada es el cuestionario de Wisconsin,
¿sí? Que es autoadministrado, o sea, es como una encuesta que el mismo paciente llena, es un poco más breve de completar y pues abarca varias dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo mide intensidad del dolor, sino que además mide o considera antecedentes del dolor, considera las interferencias en el estado de ánimo de la persona y toma en cuenta la capacidad funcional, si el dolor ha causado o no limitación, ¿sí? Después están las escalas objetivas del dolor, donde no será el paciente quien le asigne un puntaje a su experiencia dolorosa, eh, para nosotros en función de ese puntaje inferir sobre la intensidad de ese dolor, sino que en las escalas objetivas es el mismo profesional en función de lo que ve, en función de la intensidad indicada por el paciente, en función de si el paciente registra o no registra la limitación funcional, en función de si asocia o no asocia trastornos psicológicos, si asocia ansiedad, si asocia depresión, se asocia a otro tipo de reacciones, como histeria, por ejemplo, neurosis. Es el profesional el que pues determina la intensidad de ese proceso doloroso, la severidad del proceso doloroso, ¿sí? Pero bueno, son escalas más complejas que ya básicamente las utilizaría un experto en dolor, que son básicamente los médicos anestesiólogos, ¿no? Con subespecialidad en esta área. Así que realmente es un síntoma complejo, pero por lo menos con esta clase se han dado las bases para que puedan comprender la complejidad de este síntoma y sobre todo pues la complejidad, la heterogeneidad que tiene el dolor odontogénico y ya saben qué escalas pueden utilizar para evaluar la intensidad del dolor. Si quieren evaluar más dimensiones, les puede servir el cuestionario de Wisconsin y con esta clase además han podido conocer la clasificación del dolor según su localización, ¿sí? Según su evolución, según su patogénesis, según su origen, ¿sí? Y han podido además conocer las recomendaciones de la OMS para el tratamiento farmacológico del dolor en función de qué, en función de la intensidad o severidad del dolor, que va a ser definida mediante una escala de medición, como por ejemplo les recomiendo utilizar esta, ¿no? La escala visual análoga, que es una escala unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque solo considera, solo mide la intensidad del dolor, ¿sí? Bueno, esto es todo. Muchas gracias.